Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Buenas noches ya y muchas gracias por quedarse a escucharnos. Este es el último panel de la jornada. Ha sido una jornada larga con muchos temas, así que esperamos pues que tengamos un panel con un interés y con un contenido muy atractivo para todos ustedes. Agradezco a Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, por esta amable invitación, así como a los miembros de su junta directiva y demás empresas miembros de este gremio. Bueno, es tarde, así que demos inicio. Tenemos a la senadora Angélica Lozano y ayer la agenda y la discusión política del país pues tuvo a la senadora Lozano, a otros colegas en el Senado en medio de una discusión importante. Entonces no queríamos entrar nosotros en materia energética porque sabemos que hay un interés por de pronto tener una lectura de lo que piensa la senadora Angélica Lozano de lo que sucedió ayer y el trabajo que ella está desarrollando a partir de ayer mismo y durante todo el día de hoy para que el proyecto de reforma laboral tenga un trámite rápido. Entonces, Angélica, vamos a tomarnos unos cortos minutos para manifestar estas ideas al auditorio porque sé que hay interés sobre este tema de coyuntura y luego tomaremos entonces el tema energético que nos compete. Muchas gracias, Francisco, Natalia, por la invitación. Yo cancelé todo en la agenda porque dije, ahora tengo que asumir este chicharrón enorme, serio, pero dije, no, Acolgen no, porque cancelé otra cosa que es una oportunidad de aprendizaje. Pues el Senado, no digo el Congreso por ahora, al final sí la conciliación, el Senado tiene una responsabilidad enorme porque la legítima, compleja y polarizante discusión que está en el Senado no se puede resolver haciendo conejo. ¿No? Aprobar la apelación no era para salir del paso y hacer conejo y de pronto aprobar una reformita chiquita. Creo que tenemos que tener la inteligencia colectiva de dar la discusión de la reforma laboral que aprobó la plenaria de Cámara, 88 artículos, y con total criterio analizar, identificar lo bueno, lo regular, lo malo y mejorarlo y darse la pela de sacar las cosas que tengan un efecto negativo, un efecto que no va en beneficio, pero también de ceder y de aprobar una reforma seria. No puede el Senado salir con una reforma aguada, porque entonces… no, entonces ustedes no querían reforma, querían era un tema solo político y nuestro país sí necesita unas transformaciones, entonces con total apertura toca dar esa discusión. Juan pues está al día porque él ya dio esa pelea ya, nosotros empezamos hoy el análisis y la puja por supuesto del gobierno ha sido promover. Los cuestionamos, ¿ustedes quieren una reforma o quieren una campaña pública financiada por el Estado para beneficiarse en las elecciones? Y creo que eso es lo que querían, abusar del poder. Por eso, si detuvimos ese abuso de poder, lo que toca es hacer una reforma laboral seria y eso implica ceder y yo creo que eso se dice fácil, pero hay que actuar con responsabilidad y esa es la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a la senadora Angélica. Ya nos toca meternos en el tema de energía, Juan. Entonces ya con este punto de vista de la senadora Angélica Lozano, que va a ser protagonista de esta discusión, entramos entonces un poco en materia de lo que nos convoca en nuestro panel y es, vamos a explorar con la senadora Lozano, con el representante Espinal, el rol del Congreso ante unas situaciones, ante unas alertas, ante unas advertencias que durante toda esta jornada del 17º Congreso Anual de Energía de Acolgen se fueron poniendo sobre la mesa en distintos grados y en distintos momentos. Y una de ellas tiene que ver claramente con las discusiones sobre desabastecimiento energético en el corto y en el mediano plazo para Colombia. Juan, desde el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, ¿cuál piensas tú que debe ser el rol del Congreso
ante unas discusiones, ante, digamos, las discusiones sociales, gremiales, empresariales y públicas desde las posiciones del gobierno actual que se está dando sobre este tema? Bueno, Francisco, muchas gracias y un saludo a la senadora. Natalia, muchas gracias a Colgen por esta invitación, a los que nos acompañan. Yo he estado desde la mañana en la actividad en el foro y ha sido muy interesante, unos paneles profundos con muchos temas y me imagino que están cansados, y cerrar con políticos, esperamos que no se nos vayan a dormir. Pero miren, antes de esto, Francisco, permítame, porque yo no me puedo alejar de esa introducción que hizo la senadora Angélica, y yo felicito a los valientes 49 senadores que ayer votaron en contra de la consulta popular. Ayer se jugaba y estaba en juego realmente el futuro político y democrático de nuestro país. Si ayer pasaba la consulta popular, era entregarle un cheque en blanco al presidente Petro y al Pacto Histórico para hacer campaña al Congreso y a la Presidencia de la República, asegurando seguramente pasar a una segunda vuelta. Realmente aquí el interrogante es, ¿les interesaba más la consulta popular como el vehículo para hacer campaña o realmente para dar un debate profundo de una reforma laboral en el Congreso de la República? Y no se puede, además, Francisco, permitir suplantar nuestro mecanismo de representatividad que existe en la Constitución de 1991. Al Congreso de la República, a nosotros nos eligieron más de 18 millones de colombianos que confiaron en nosotros, al presidente 11,5 millones, así que tanto a él como al Congreso de la República, Ejecutivo y Legislativo, obviamente se tiene que respetar y las decisiones se deben acatar. En tema de energía, dos temas que me preocupan, sin duda. Primero, me preocupa que la UME no está aprobando los puntos de conexión. Y yo creo que ahí, doctora Angélica, nosotros tenemos que analizar, si hacemos debate de control político, si le levantamos la mano a la Procuraduría, que lo escuchamos hace unos minutos, a la Contraloría, porque no puede quedar en el ambiente o ante la opinión pública una inacción de los entes de control. Nosotros como congresistas respondemos por el debate del control político, pero son los entes de control los que prenden las alertas, y para ellos este llamado obviamente de manera respetuosa. Y una cifra, solamente en la costa Caribe aprobaron aproximadamente entre el 3 y el 4% de los puntos de conexión, es decir, un 96% de todos los trámites de conexión fueron negados por la UME, y yo creo que eso es preocupante. Y yo lo he dicho, el presidente Petro al sector energético, al sector minero energético, también le está haciendo y le está aplicando el chu del sistema de salud, así que no lo podemos permitir. Segundo, estoy de acuerdo con los expertos que escuchamos hoy. La inseguridad jurídica y la falta de confianza que emite este gobierno es preocupante, porque espanta la inversión nacional y la inversión extranjera. Afortunadamente, en 15 meses cambiamos de gobierno. Y el dilema entre oferta y demanda. Lo decía la doctora Natalia esta mañana, la demanda en el país en el 2024 de energía aumentó en un 2,6%. Necesitamos seguridad energética, darle equilibrio a la soberanía energética para lograr la transición energética, un tema que lo maneja muy bien el doctor Tomás y que a todos siempre en estos espacios nos da clase. Y finalizo con esto. Dos proyectos de ley importantes, un proyecto de ley importante que estoy liderando en la Cámara de Representantes, soy autor, y es la creación de la licencia flexible para los proyectos eólicos y solares en el país. Necesitamos una canasta energética diversa, necesitamos que haya confiabilidad. Las Termo e Hidroituango nos salvaron el año pasado de un apagón. No las energías eólicas y solares que tenemos, no. Las Termo y Hidroituango, energía en firme. Y yo creo que hay un reto importante, y es algunos proyectos de ley que están en trámite que no pueden pasar. El 220 no puede pasar. La integración vertical del sector eléctrico no puede pasar. Y los dos proyectos de ley que ponen en riesgo el cargo por confiabilidad no pueden pasar. Así que ahí tenemos un riesgo, así como ayer se hundió la consulta popular, hay que hundir estos proyectos de ley. Pues difícil después de la precisión de Juan, no solo
seguidor pilo del tema, sino que estuvo hoy todo el día. Esa parte final es clave. Los proyectos de ley, ha pasado recientemente que ¿a qué horas fue este? Entonces, de verdad, la pupitriada del orden del día implica mucha atención, interlocución y poder tener esa puente con la academia, con la industria, con los expertos para identificar esas mejoras y para no dejar pasar cosas que luego crean unos hechos difíciles de devolver y de corregir. Y creo que varios de estos proyectos pues es la realidad y el final de legislatura, o sea, esta etapa, este mes que sigue, es especialmente crítico en el tema. Creo que la realidad y pues con todo lo que se ha hablado hoy, la falta de institucionalidad, ¿no? La vacancia en la CREC y por tanto la imposibilidad de tener reglas claras para la recuperación de la inversión, reglas claras para invertir a largo plazo y garantizar la disponibilidad pues, de la energía y de todos los elementos, pues impactan y pasa por el Ejecutivo y ahí en ese caso el Congreso ¿qué hace? Control político, proyectos de ley, yo creo que aquí es más reducido, hay iniciativas concretas, puntuales, casi quirúrgicas como la que Juan lidera, pero el gran poder está en el Ejecutivo, un país presidencialista como el nuestro, desde siempre como sistema, pues aquí sí que lo hemos probado al límite en todas las áreas y por eso el impacto complejo en lo fiscal, en lo energético y en toda la realidad práctica de aterrizar las buenas intenciones y propósitos de transición energética, pero desconociendo la realidad del gas, minimizando, menospreciando y al contrario persiguiendo. Entonces creo que en el Congreso y Ejecutivo pues claramente se necesita que pueda haber un equilibrio y unos contrapesos, pero pues en la materia energética no se ha logrado en este periodo. Gracias, Angélica. Para efectos de tiempo y de tener una mejor velocidad, creo que lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo les voy a mencionar a ustedes una serie de aspectos, una serie de preocupaciones que hoy aquejan al sector y quisiera que me lo respondieran en términos de, obviamente, cuál es la postura de ustedes, pero también cuáles creen que deben ser los roles que el Congreso, como miembros pues, del Senado y de la Cámara de Representantes, pueden tener, en términos de lo que ustedes consideren, en términos de control político, en términos de proyectos de ley, en términos de las distintas funciones ahí. Comencemos, ya lo mencionó Angélica, pero quisiera preguntárselo a Juan, y es interinidad de la CREC, por ejemplo. Hablemos de la interinidad de la CREC. ¿Tiene el Congreso herramientas para poder lograr no solo fortalecer terminar esa interinidad, sino también fortalecer su capacidad técnica? ¿Qué podrían hacer ustedes desde el Congreso para eso? Pues, primero, uno lamenta que la CREC en este gobierno esté desmantelada. 4 directores ejecutivos, en este momento 3 comisionados en propiedad, 1 en encargo, o sea que faltan 3 comisionados en propiedad. Una institución técnica, una institución que entrega seguridad jurídica al sector, a todos los inversionistas. Nosotros hasta el cansancio lo hemos hecho. Esto parece un déjà vu. Hace un año estábamos hablando de lo mismo acá, ¿cierto? Espero que en un año, no, creo que sí, pero bueno, ya a punto de elegir un nuevo presidente de la República. El debilitamiento institucional es preocupante, 55 ministros, 3 ministros de Minas y Energía, cada uno con su estilo, cada uno con sus intenciones de acuerdo al sector que representa. Creo que es importante ejercer control político, aunque poco nos escucha Francisco, eso es una realidad. Nosotros lo hacemos. Pero hay algo importante y creo que lo tenemos que analizar. La doctora Angélica, que es la presidenta de la Comisión Cuarta de Presupuesto, sin duda hay que hacerle un llamado, y me alejo con la pregunta de la CREC porque está desmantelada y no nos queda a nosotros más que prender siempre la alerta. Oiga, esta institución tiene que funcionar. Aquí no podemos traer, y lo digo con todo el respeto, a un ciudadano X que no tenga experiencia como comisionado. No podemos debilitar técnicamente la CREC, pero también hay que hacerle un llamado, Francisco, al gobierno. Los 750.000 millones de pesos que nos ahorramos en la consulta, que se los paguen al sector que está aquí presente, porque son más de 7.5 billones de pesos, al menos es el 10%, ¿cierto? Realmente, porque las generadoras y las comercializadoras están hoy realmente preocupadas.
nosotros tenemos que evitar, doctor Tomás, un apagón en el país o un racionamiento. El llamado del alcalde Galán al gobierno nacional y a todos nos tiene que unir en un acto de responsabilidad. Y miren, no es posible que el gobierno no quiera pagar los subsidios que ya le debe realmente a la prestación del servicio. Vimos cómo la intervención de aire, como decimos los paisas, terminó peor el remedio que la enfermedad. A las termoeléctricas les adeudan aproximadamente 900.000 millones de pesos, lo decía el doctor John Maya esta mañana, casi el 50% de la deuda es a EPM y a sus filiales y casi el 60% a Afinia. Entonces uno puede decir, hombre, hace unos años cuando aprobamos el aumento de la participación energética de EPM para que llegara a Afinia, ¿fue un error o fue un desacierto o un acierto? Pues yo creo que ya pasó. Lo que tenemos que hacer es superar realmente lo que está ocurriendo en la costa Caribe. La fórmula para bajar las tarifas no es de la noche a la mañana. Este gobierno lleva 3 años hablando de la disminución en el costo de la tarifa en la costa Caribe y no lo ha logrado. Aquí lo que tiene que existir es, como lo decía el doctor Federico hace unos minutos, construir sobre lo construido, realmente entregar seguridad jurídica e insistirle al gobierno que hay que pagar las deudas. Y también analizar, doctora Angélica, en el presupuesto nacional que vamos a aprobar este año, qué podemos hacer por el sector. Yo creo que ahí tenemos que ser audaces y también le levantamos las manos a ustedes. Ustedes conocen el sector, no se alejen del Congreso de la República, vayan más al Congreso, convóquenos más para mirar entre todos cómo solucionamos, senadora Jenny, el problema que estamos enfrentando en materia de deuda del Gobierno Nacional al sector. Angélica, sobre la deuda, precisamente. Chaparrón de agua fría. Por presidir la Comisión Cuarta de Presupuesto, tengo asiento en el CARF, es de la presidencia. Mentiría si les diera una mínima luz. No hay caja para pagar empleados ni contratistas del Estado de servicios. En agosto, veo aquí a don Pedro. Entonces la situación es realmente crítica para todo, para funcionamiento básico y para cubrir obligaciones. La deuda más cara que estamos pagando con todos los efectos que ustedes saben, es crítica. El CARF acaba de emitir su informe y lo va a socializar muy pronto y es mucho más grave de lo que sabemos. Tengo pacto de confidencialidad, no puedo tampoco hablar. Entonces, lo último que podría es venir a sembrarles expectativas de claro, aquí en la discusión del presupuesto, vamos a ver, no vamos a ver porque la situación es extremadamente crítica en lo fiscal. Frente a esta realidad de interinidad de la CREC y demás, está también una realidad de dañar es fácil, desmantelar y acabar y perder capacidad técnica, ritmo, reglas, construirlas, pues toma tiempo, maduración y luego reconstruirla. Y le preguntaría un poco a Tomás, mi otro profesor en el tema, cómo va a ser ese plan. Y yo le invitaría a este sector a construir un plan claro en tantos ejes complejos y en crisis y que le pongan esa agenda clara, masticada, discutida a todas las personas que van a competir por la presidencia, pero yo creo que esto es en versión plan choque, mes 1, mes 2, mes 3, mes 5 y que lo discuta públicamente con todos los actores de que es realista, de que es viable, porque recuperar esa capacidad pues es mucho más tiempo que destruirla. En el Congreso, por ejemplo, es atajar micos, porque se intentaron bajo perfil proyectos para cambiar perfiles, para cambiar reglas y para poder pues cooptar distinto con un perfil inferior el ente regulador. Entonces, eso es como la realidad. Y escuchando a Juan con el ejemplo, 55 ministros que cambian y demás, pues una mujer admirable, seria, se puede tener diferencias, pues la señora sabe de su ramo y es íntegra como la ministra de Justicia. Hoy amanecimos con la noticia de que se va y se va porque se le meten al rancho
con solicitudes indebidas. Entonces pareciera que el requisito de uno es no saber del tema y si sabe, pues no lo dejan trabajar. Entonces ese perfil implica un plan de choque complejo en todos los campos. También para los dos. El Congreso, como lo vimos al inicio de este panel, hablando puntualmente del tema laboral por la coyuntura, pues es el espacio privilegiado para el desarrollo de reformas propuestas por los congresistas, mayoritariamente propuestas por el gobierno. Y claramente el sector energético, con estas discusiones que estamos teniendo, pues sería el propio candidato para adelantar de pronto algún tipo de reforma. Le pregunto a los dos, ¿estamos en un momento adecuado para de pronto abordar de pronto una reforma de esas ambiciosas a la energía? ¿O estamos en un momento de pronto para buscar tal vez medidas de mayor estabilización ante una situación crítica y ante los aspectos que hemos venido discutiendo aquí en este panel, como la interinidad de la CREC, las decisiones regulatorias recientes y toda esta inseguridad jurídica que se ha presentado? ¿Cuál sería ese dilema? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes a ese dilema? ¿El Congreso debe reformar ahora o ya toca esperar a un próximo gobierno, o tenemos que trabajar más bien en una agenda donde el Congreso estabilice un camino más tranquilo, Angélica? El Congreso se acaba el 20 de junio, ya es hora de empalme. Es poco probable una reforma seria en algún nivel en el último año, y qué pena la crudeza. Este es mi tercer periodo en el Congreso, creo que llevo uno más que tú. Y el último año ya cambia la lógica, los tiempos, la agenda, y no es realista. Es tiempo, en cambio, sí, de construirlo, testearlo, probarlo y mercadearlo y buscar consensos. Cuando una reforma o una agenda recoge a gente que piensa muy distinto, es que esa agenda está bien hecha. Entonces, por ejemplo, ayer lo trabajamos con mucha gente muy diversa, casi todas mujeres, Paloma, Norma, Nadia. Entonces la agenda une entre la diferencia. Entonces yo les invitaría a volcar esa claridad en armar ese plan de choque para el Ejecutivo y de cuál es esa reforma que necesita. Y también preguntarse si todo es de ley, porque aquí tenemos un fetiche por la ley, y luego cúmplala, impleméntela. Y hay un tema que no mencionamos, que debieron hablarlo con seguridad, pues las consultas previas implican de verdad que hagamos una traducción y una pedagogía para que se entienda fácilmente los impactos y el atraso que implica y el riesgo de seguridad energética, entre otros, económico, de corrupción, porque yo creo que si logramos que se entienda la distorsión del mecanismo, se puede lograr la capacidad de una reforma. Y yo creo que esa reforma sí va a pisar muchos callos, que es de movilización de calle, y entonces gastémosle tiempo a eso, diría yo. Francisco, yo creo que, y me voy a pegar de un punto de Angélica, y es cuál es el plan de choque del sector energético. Y ahí esta invitación, creo que somos varios partidos, Angélica, que estamos extendiendo esta invitación a todos los sectores. ¿Cuál es el plan de choque del sector minero energético para que el próximo Congreso de la República, el 20 de julio, radique el paquete de proyectos de ley y el próximo presidente de la República, el 7 de agosto, se siente primero a derogar decretos y resoluciones? Porque qué cosa tan impresionante. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, la oferta al mercado que ustedes representan. Vamos, por ejemplo, a declarar una emergencia económica y energética especialmente para este sector, para tomar decisiones constitucionales y legales. Vamos a sentarnos con las Cortes para decir, aquí tenemos que evitar un apagón y tenemos que darle equilibrio a la seguridad energética. ¿Cuál es el plan de choque? Y ustedes lo conocen muchísimo mejor que nosotros como legisladores. Segundo, más reformas en este gobierno. ¿Qué tal, por Dios? Desde que inició, el presidente Petro dijo, voy a reformar la ley 142, 143, gracias a Dios no lo hizo.
ni lo presentó al Congreso de la República. Claro, esos son déjà vu, ¿cierto? No lo van a radicar. Siempre el 20 de julio lo dicen, vamos a reformar la ley de servicios públicos. Seguramente este 20 de julio, en la instalación del Congreso, llega el presidente Petro nuevamente a decir que mañana lo van a radicar. Afortunadamente estamos con no. la espada, compañero. Entonces, reformas en este momento, no. Y yo creo, ustedes me pueden corregir, puedo estar equivocado en lo que he estudiado y he aprendido de ustedes y en el Congreso, que no necesitamos reformar la ley 142 y 143. Hay suficiente normatividad para darle estabilidad y seguridad jurídica a este sector, que es fundamental. ¿Qué tal Colombia sin ustedes? Y ahora lo decía, creo que era María Fernanda Suárez, y hablaba de… No, María Fernanda Suárez no era María Fernanda Mayhuasca, sobre, ustedes se imaginan los pelados sin poder conectar el celular porque no hay energía, y hay que cambiar y hay que buscar realmente el mensaje y la narrativa, y yo creo que eso es fundamental. Y cierro con esto, Francisco, el Congreso de la República tiene una deuda con este país, con los sectores, pero también con las comunidades. Es válida las consultas, son válidas las consultas previas como mecanismo. El que hoy está operando fracasó porque se convirtió en un cartel, porque se convirtió simplemente en un mecanismo para escurrir económicamente y para extorsionar a los empresarios. Y yo he venido en todos los foros diciendo necesitamos reglamentar la consulta previa, acabar el incentivo económico perverso, como en el Congreso de la República en el 2010 se eliminó el incentivo económico a las acciones populares. La comunidad necesita el acueducto, listo, venga empresario, construya el acueducto y ya tenemos la formulita, obras por impuestos, y deducimos impuestos, simplemente como ejemplo, porque hay que abrir el debate, pero clave, acabar con el incentivo perverso. Y las comunidades se tienen que convertir en un aliado estratégico del proyecto, lo tienen que conocer a profundidad, como está pasando en este momento, que la comunidad está defendiendo a Puerto Antioquia, que lo quiere acabar desafortunadamente, lo quiere limitar o lo quiere frenar el gobierno nacional, o como las comunidades de Hidroituango han salido a defender este importante proyecto. Gracias, Juan. Hay tres aspectos que voy a empaquetarlos en aras del tiempo, en el cual quiero saber la opinión de ustedes y el rol que el Congreso puede hacer para crear como garantías para eso. Y los tres son los siguientes. Uno, aquí en este sector y en la jornada de hoy se habla mucho de las garantías para la inversión, que este es un sector que requiere una inversión con garantías, con seguridad, de largo plazo y con estabilidad. Hay dificultades de este sector para eso. Segundo, uno de los aspectos fundamentales que ha caracterizado el sector energético ha sido esa combinación virtuosa entre iniciativas públicas y privadas, empresas públicas y empresas privadas. Sin embargo, como ustedes bien lo saben, hemos venido dando una discusión muy desde el gobierno con unas narrativas antimercado, contrarias al sector privado, con una retórica un poco agresiva frente a eso. Y el tercer elemento que quería comentar, también se comentó durante el día de hoy, tiene que ver con la seguridad energética. Es decir, no solo tenemos que garantizar esa energía confiable, estable, sino al mismo tiempo también con la posibilidad de que podamos tener un mayor control y no depender de fuerzas exteriores, gobiernos extranjeros y demás, como lo hemos visto en el caso de otros países. Entonces, por aras del tiempo lo empaqueté, pero quería saber la opinión de ustedes sobre esos tres temas y sobre todo desde el Congreso. ¿Qué ven ustedes que se puede dar para proveer más garantías en estos tres temas tan espinosos que el sector enfrenta? Francisco, mire, lo primero es que la seguridad energética y la transición energética tienen que ser una apuesta de Estado, una política pública de Estado y no del gobierno de turno. Yo no conozco hoy cuál es la apuesta de la transición energética justa del gobierno nacional diferente a las comunidades energéticas, que están vía resolución. Esa es realmente la política de transición energética del gobierno nacional, y creo que olvidó el presidente Petro lo que construyó el gobierno Duque, el gobierno Santos y el gobierno Uribe en materia de transición energética. Hay que construir sobre lo construido, y creo que se equivoca el gobierno actual en realmente no construir una transición energética sobre los cimientos de los otros gobiernos. Hombre, es que ¿cómo se le ocurre
a este gobierno, y esto lo decimos cada año, aumentar las transferencias para los proyectos de energías eólicas y solares del 1 al 6%. Si supuestamente le apostaban a eso, entonces realmente es una doble moral de este gobierno. Lo segundo, y yo creo que es fundamental, nosotros tenemos que defender este sector. No se puede estatizar, o volvamos a lo que era el sector, o lo que era Colombia antes de la ley 142 y 143. Funciona perfectamente el sistema mixto, perfectamente el sector público puede tener sus empresas como EPM, como la tenemos en Medellín, 100% público, y perfectamente están ustedes, sector privado, que trabajen de la mano y que realmente haya un equilibrio en la prestación del servicio. Usted imagina Colombia bajo un gobierno de Petro sin los empresarios privados que nos garanticen a nosotros energía. Estaríamos apagados completamente. Y tercero, pues miren, yo creo que es fundamental desde el Congreso de la República una alianza más profunda con el sector para construir una hoja de ruta y darle seguridad a las inversiones. Y creo que cuando la política pública, cuando la seguridad y la transición energética se convierten en una política pública del Estado colombiano y no del gobierno de turno, podemos llegar a tomar decisiones con ustedes y firmar memorandos a largo plazo. Contratos a largo plazo para darles a ustedes estabilidad, confiabilidad y seguridad jurídica, que eso fue lo que más escuché el día de hoy de este sector. Necesitamos confiabilidad y seguridad jurídica. Ese es el reto para el próximo gobierno. Gracias, Juan. Angélica. Y eso no está tanto en el Congreso. El mensaje, las señales, invierta en Colombia, apueste a mediano plazo, a largo plazo, pero vamos a una huelga y le doy la orden a las fuerzas militares de no actuar. ¿A qué hace quien recibe ese mensaje? Venga, invierta en Colombia, que nos vamos a huelga. Listo, es muy coyuntura hoy, pero la realidad es que la gente que invierte, que construye y que tiene el músculo para esperar varias décadas generando el desarrollo que de otra forma el público no tiene cómo hacer, necesita señales, claros, mensaje, la historia, vamos a lograrla aquí, nos vamos a demorar, pero estos son los hitos de los compromisos y eso implica la seguridad jurídica y la posibilidad de desarrollarlo y no el cambio de reglas de juego y que vamos para algún lado. ¿Por qué tenemos la deuda cara? Bueno, yo a decirle aquí al señor de portafolio ya los temas detallados, los cubre todos los días, por esas señales, por la comisión ahora que me la he gozado, pues porque yo soy nueva en la comisión de presupuesto. Cámbiate, no sé en cuál estás, cámbiate, ¿en la quinta? No, quédate ahí, quédate ahí. Es que descubrí que gana uno mucho cambiando de comisión. Y claro que llaman toda clase de analistas y quieren es entender para dónde va, o sea, esto tiene contención, tiene futuro, van a hacer un plan serio. Entonces yo creo que al final es temas de construcción de confianza, o sea, como desde la relación más cercana familiar hasta esta de largo plazo internacional es pura construcción de confianza y eso implica ver si es hasta dónde es de diseño institucional. Lamentablemente creo que mucho es de el enfoque, del liderazgo, de la acción colectiva posible. Y el diseño institucional sí tiene que tener esas salvaguardas y por eso es clave estar monitoreando todo. Estamos por elegir 3 magistrados, ojalá magistradas, de la Corte Constitucional, 3 de 9 se renuevan este año y creo que hoy debería salir una terna, si no estoy mal. El martes se elige en la plenaria del Senado otro. Entonces eso tiene una profundidad porque son 8 años de giro y que va a consolidar una visión y por eso es clave que, y en esa configuración del poder está muy enlazado, si queremos órganos de control que funcionen, ¿cómo hacemos para que en la política llegue gente con una lógica constructiva para que sean órganos de control que hagan su tarea? Entonces creo que por ahí pues. Muchas gracias, representante Juan Espinal. Senadora Angélica Lozano, la voz del Congreso frente al sector energético, frente a sus retos, a sus realidades, las limitaciones que tienen las funciones del legislativo, pero también el potencial que tiene para servir de contrapeso, para hacer control político y para hacer un espacio en el cual se puedan dar las discusiones sobre los distintos retos que enfrenta el sector.
Soy Francisco Miranda, director de portafolio. Este fue La Voz del Congreso en el 17º Congreso Anual de Energía de Acolgen. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada y hasta este punto. Este fue nuestro panel. Quiero hacer una… Como estamos de verdad en un reto de 37 días de seriedad, profundidad y cumplimiento, por favor, comunicarse. Necesitamos información, datos, propuestas y un ánimo y apertura a ceder. Tenemos que lograr una reforma seria que le cumpla al país y que de verdad permita un avance y una transición y no que se revivan temas peligrosos.